Desde que el INDEC dio a conocer las estadísticas del último trimestre del 2021 en lo que hace al mercado laboral, el gobierno nacional festeja una desocupación que se ubica en el 7% y que muestra un descenso interanual de 4 puntos respecto al último trimestre del 2020, cuando la desocupación era del 11%. Sin embargo, en las últimas estadísticas deja al descubierto una nueva realidad que atraviesa a trabajadores y trabajadoras, que es el fenómeno de que aún trabajando se es pobre. ¿Cómo se explica entonces esta aparente paradoja donde por un lado baja la desocupación, aumenta la ocupación, pero al mismo tiempo también se incrementa la pobreza y la desigualdad? Lo vamos a intentar abordar en el siguiente video para contar las principales claves que permitan entender mejor qué es lo que está pasando en el mercado laboral y por qué lo que el gobierno festeja como buenas noticias en realidad no son tal cosa para las grandes mayorías obreras y populares. Veamos los principales ejes. Por un lado, y en primer lugar, las mediciones sobre desocupación explican solamente una parte de lo que pasa en el mercado de trabajo, pero para comprender mejor la escena global de la situación de los trabajadores es fundamental considerar, además del indicador de la desocupación, otros indicadores como por ejemplo y especialmente el de subocupados, el de ocupados demandantes de empleo y por supuesto el de los trabajadores informales o no registrados o precarios. Si miramos la subocupación, vemos que aunque baja levemente respecto del año 2020, que fue el peor año, digamos, en cuanto a indicadores sociolaborales, fue el año de la pandemia, así todo se mantiene en niveles muy altos, que emparentados con los niveles del año 2018, que fue el peor año del gobierno de Mauricio Macri. Además, esto se conjuga con una suba sostenida desde el año 2013 hasta esta parte, que lo que nos viene a decir es que hace casi 10 años que la porción de los trabajadores que trabajan 35 horas o menos se viene incrementando y este sector de trabajadores que trabajan menos de 35 horas busca activamente empleo o más horas de trabajo para lograr llegar a fin de mes. Ahora bien, ¿qué pasa con los ocupados demandantes? Que son aquellos que tienen un empleo a tiempo completo, es decir, 35 o más de 35 horas, pero que además buscan trabajar más horas o bien complementar con otro empleo. Bueno, este grupo muestra un aumento sostenido de los últimos por lo menos 5 años. Si uno compara con el año 2017, lo que ve es que esta porción de los trabajadores se incrementa un 2.7%. Entonces, quienes trabajan pocas horas y buscan trabajar más para complementar su salario y llegar a fin de mes, se mantienen en niveles muy elevados. Y a la vez, quienes ya trabajan muchas horas, pero también necesitan más horas de trabajo para lograr llegar a fin de mes, aumentan sensiblemente en los últimos años. Por último, también hay que decir que el sector informal crece también y se ubica ya en un 33.3% sobre el total de los ocupados. Si miramos la pobreza, vemos que aumentó en relación a la prepandemia. Si para fines del 2019 la pobreza era de 35.5%, ahora se ubica en 37.3%. Significa que creció en estos 2 años casi 2 puntos. Si se compara ya no con el 2019, sino con el 2017, la imagen empeora aún más porque la pobreza aumenta en estos 5 años 12 puntos y la indigencia se duplica. Esto irremediablemente nos lleva a tener que mirar, a poner el foco en la situación de los salarios, la participación de los sueldos de los trabajadores en el total
de la torta de la riqueza nacional que se produce en el país cayó de un 46.3% en el cuarto trimestre del 2020, que recordar, el peor momento de la pandemia, aún así cayó más todavía para ubicarse en el 44.6% en el cuarto trimestre del 2021. Esto significa el peor número de los últimos 5 años y a la vez una caída de casi 10 puntos desde el 2017 de la participación de los sueldos en el total de la riqueza nacional, cuando se ubicaba en ese entonces en un 54% del total, mientras que hoy está en el 44%. En conclusión, y para responder a la pregunta inicial sobre cómo puede darse una baja en la desocupación, un aumento en la ocupación y a la vez un incremento también en la pobreza y en la desigualdad, hay que decir que gran parte de los trabajadores y trabajadoras en Argentina hoy son subocupados, ocupados demandantes y trabajadores informales. Es decir, que lo que empeoró son sobre todo las condiciones y los tipos de empleo, y a la vez esto ligado con un derrumbe de los salarios y de la participación de los salarios en el total de la riqueza nacional en beneficio de la porción de esa parte de la riqueza nacional que es apropiada por los empresarios. Esto da como resultado el fenómeno de trabajadores pobres y el aumento de la pobreza y la desigualdad para las grandes mayorías.